Hoy estamos en la víspera de los 130 años del natalicio de José Carlos Mariátegui. Y esta oportunidad nos permite un momento de reflexión, pensar cómo una persona con tantas incluso limitaciones de orden físico pudo forjarse a través de un esfuerzo autodidacta desde muy temprana edad en la pasión por el desarrollo intelectual, pese a ser con estudios primarios incompletos, alguien que aún con la condición, repito, de enfermedad, tuvo la audacia incluso de aprender otro idioma como el francés mientras estaba en una clínica francesa. Si hay algo que destaca en este esfuerzo de orden intelectual es la capacidad de pensar con cabeza propia. Y esa capacidad, que es a la vez fuente de creatividad, es lo que hace que su papel como intelectual en América Latina, un intelectual de vanguardia evidentemente, adelantado a su época, como se dijo en lo que hemos escuchado, haya podido desarrollar en el plano de las ideas una convocatoria tan amplia a distintos sectores del pensamiento académico, social, artístico, cultural de su época a través de la fundación de la revista Amauta, cuyo nombre de origen quechua llama pues a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza en el campo intelectual, con ideas de vanguardia, con ideas contemporáneas para su época, pero que muchas de las cuales hasta el día de hoy tienen, como se ha escuchado, en el tema, por ejemplo, de su posición frente al feminismo, frente al indigenismo, frente al tema de la fe religiosa, el tema del mito, el papel de cómo se entiende esto en una mezcla con las corrientes, sobre todo marxistas de la época, que lo ponen en una situación de vanguardia y que, vuelto de Europa, como él mismo dijo, no solamente desposó a su pareja, a su esposa, sino también las ideas revolucionarias de la época. El marxismo para Mariátegui se convirtió en una fuente de inspiración en cuanto a una metodología de cómo interpretar la realidad peruana, de cómo interpretar, por lo tanto, los caminos a solucionar esos problemas. Si hay algo que se destaca en Mariátegui, no es solamente su capacidad intelectual, un hombre de pensamiento, sino también un hombre de acción. En coherencia con esas ideas, en el campo, repito, ideológico, acometió un papel relevante y poniéndose a la altura de las principales ideas de la época. Pero también en el campo social convocó a la unidad de los trabajadores, empezando por los sectores obreros que de aquella época, estamos hablando pues de las épocas originarias y formadoras de la clase obrera peruana, que surge con claridad a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, justamente en la época de la vida más fecunda de Mariátegui, y logra formar la Central General de Trabajadores del Perú, que hasta el día de hoy tiene vigencia, la CGTP. Ustedes, como jóvenes estudiantes de educación, en algún momento irán a formar las filas del Sindicato Unitario de Trabajadores del Perú, el SUTEP, que es una de las bases justamente de la Central General de Trabajadores, y por lo tanto nadie puede decir, y mucho menos nosotros los maestros, que Mariátegui no ha impactado hasta el día de hoy en nuestras vidas. La organización de los trabajadores es fundamental, porque es un tema que tiene que ver con un hecho histórico,
cuando los trabajadores toman conciencia de que realmente son el factor fundamental, principal de la producción de la riqueza de un país, esa clase obrera tiene que desprenderse de cualquier tipo de oprobio, de minusvalía, de alienación, que especialmente los medios de comunicación, los poderes fácticos, la fuerza ideológica de las clases dominantes oprimen al trabajador que no toma conciencia para sí. Y así como organizó a los trabajadores de la ciudad, también organizó a los trabajadores del campo. Fundó la Central de Campesinos del Perú, la CCP, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Es decir, obreros y campesinos como eje fundamental de la riqueza y del trabajo en el Perú fueron organizados por Mariátegui. Quien diga que no tuvo vigencia hasta el día de hoy, bueno, respetamos los puntos de vista disímiles a los nuestros, pero creemos seriamente de que tiene un papel fundamental hasta el día de hoy en la convocatoria de la unidad de todos los trabajadores, que sepan preservar sus propios intereses y alejarse de las orientaciones de las clases dominantes que por mucho tiempo siguen haciendo de las suyas en el Perú. Tras de ellos, reivindicaciones como las 8 horas, la reforma agraria, que han tenido sus momentos gloriosos, por decir, en el Perú, y que han sido hoy día nuevamente maltratados y reculados por la forma del desarrollo capitalista neoliberal, invoca pues a que los trabajadores forjemos una unidad para no solamente recuperar esos derechos, sino ampliarlos, ¿no? Y mejorarlos. Acuérdense cómo en el último gobierno de este inefable presidente Castillo, la palabra segunda reforma agraria, todo el escándalo que significó, porque hoy en el Perú hay nuevo tipo de latifundios. No hay latifundios del viejo feudo que nos heredaron los hijos de los encomenderos, sino hoy hay fundos capitalistas. Y por lo tanto, una segunda reforma agraria requiere levantar las banderas de justicia, la producción evidentemente de alta tecnología, pero de justos salarios a esos trabajadores y no dejarlos sin derechos como los del seguro social, pensiones justas y cosas por el estilo. Porque con la famosa service en los trabajos tanto de la ciudad y del campo se pretende desconocer los derechos laborales del trabajador. Y en el campo político ni qué decir, pues. Mariátegui pasaba a la acción en la forja del instrumento fundamental para el cambio, que es la forja de un partido político. Porque los problemas del Perú son problemas políticos. Somos testigos de todo lo que están haciendo, por ejemplo, los que están en el Congreso y en el Ejecutivo hoy, que hacen y deshacen de la democracia. Hoy estamos casi en una dictadura parlamentaria, con una presidenta casi inexistente, y sin embargo, los trabajadores no podemos decir que no está pasando nada. Y el instrumento fundamental para que los trabajadores estemos organizados es el partido político. Y Mariátegui fundó el Partido Socialista. Ese partido que busca generar la conciencia de clase del trabajador. Porque los trabajadores son los únicos que generan la real riqueza en el proceso productivo. En el proceso productivo tú puedes introducir materias primas, insumos, y eso lo único que va a hacer es transferir valor. Y el único factor en la producción que genera la real riqueza e incluso la ganancia del empresario es el trabajo del obrero, es el trabajo del trabajador, valga la redundancia. Por lo tanto,
En este día previo a estos 130 años, yo como maestro quiero reivindicar, celebrar la obra y vida de Mariátegui, que creo que va a ser fundamental para todos los peruanos, y es el camino que debemos retomar para continuar con la bandera de justicia social, del socialismo desde el punto de vista mariateguista y de cambio y de transformación del país. Otro Perú es posible, pero a la condición es de que estemos unidos los trabajadores, los emprendedores, que hoy es un sector social abandonado también por el neoliberalismo y que requiere una, repito, transformación de nuestra patria.